si bien Gandhi era mayoritario, estaba el peso de las 6 ciudades, que ya lo hablamos, clarísimo. Sí, sí, sí. Vos querés hacer algo en Uruguay, tenés que descornar a todas las ciudades y dar paso a las villas y a las comunidades, Claro. y darle lo necesario para su expansión, para autorregularse. Y si no, no tenés independencia, no tenés participación del pueblo y de la gente más marginal. José Luis, ¿cuándo ocurrió la lamentada, la famosa marcha de la sal? ¿En qué año y a raíz de qué, en qué circunstancias? Bueno, 1930. Gandhi buscaba en sus movilizaciones unir a todo el pueblo, desde el más humilde analfabeto al más rico. Y la sal era un elemento que era explotado únicamente por los ingleses. Y que tenía que ver no solo en lo que podría llamarse el tema condimento, sino en aquella época el tema conservación de las cosas. Entonces aún el más rico tenía problema de pagar una sal cara. Y Claro. por eso hace la marcha de la sal. ¿Qué consistió en...? Consistió en casi unos 400 kilómetros en salir, arrancó unos con 68, otros con 78, dice, personas, y fue en esa marcha de kilómetros, a pie, se fueron acumulando hasta ser cientos de miles al llegar al mar. Él entra en el mar, agarra y dice que acá está la libertad. Es decir, tenemos que independizarnos de esto. Hagámoslo todos, entremos, hagámoslo todos. Y de ese momento, de norte a sur, en todas las costas del pueblo, hubo 60.000 detenidos, Gandhi fue detenido. Al año, a menos del año, el virrey lo llama, lo pone en libertad y lo llama a transar. Y se hace una tranza en el sentido que él va a poder concurrir a un encuentro de países dominados por Inglaterra, y que él deje la movilización, que pare la movilización, y entonces se le permite para el uso común, para el uso de familiar, a todos los hindúes poder tener su propia sal. Fue un gran logro porque unió a toda la nación. Ahora, El hecho es tan sencillo y concreto, ¿no? Y es muy interesante la reunión con el virrey. En determinado momento van a tomar, no sé si té o algo, ¿no? Y entonces saca una bolsita y el virrey, mira, saca una bolsita y dice, mire, esto queda entre usted y yo. Y pone sal y se lo toma. Era de una gran presencia de ánimo e imponía, porque hay que hacerlo. Qué brutal. Ahora, uno piensa en el año 30, estamos hablando hace casi un siglo, redondeando. ¿Cómo se difundían las ideas de Gandhi? La marcha de la sal concurrieron periodistas de todo el mundo, de Estados Unidos, cantidad. Pero no había televisión, no había internet, no había los avión, medios que hay. Y bueno, pero la prensa internacional estuvo documentando la marcha de la sal. Tenemos la marcha con videos, con todo, Paco, de aquella época, con las fotografías de la época, de todos el lado de Europa, pero y sobre todo Estados Unidos. Era una personalidad a nivel mundial y era original en los planteos. Y era el imperio de la época, era como si fuera Estados Unidos hoy, ¿no? O el Oriente revelándose a China, ¿no? Claro. Inglaterra dominaba el mundo, ¿no? Pero sabían que que paraba la India. Sí, sí. Claro, claro. Pero lo importante de él es que juntaba, un mojón era la conversión personal. Uno tenía que en el seno de su familia y del lugar donde estaba cumplir con lo que decía que había que hacer afuera.
Es decir, o sea, del núcleo más íntimo, ahí está, desde la la propia liberación persona. de la liberación de la mujer en la India, que estaba muy oprimida, era que el propio diputado del Congreso, etcétera, el legislador, cumpliera en su casa tratando a su mujer como igual, no que firmara la ley. Claro. El tema estaba en cumplir las cosas y no en decirlas o en legalizarlas. La práctica de las ideas. La práctica, en todo. Las recomendaciones en el programa constructivo de la India a los diputados, a la gente rica que estaba ahí, diciéndole como que tenían que dar, que no podían seguir en esa situación, sino era imposible ser delegados del pueblo. Entonces exhortaba a eso. Las zonas ricas de la India hoy son las que de alguna manera fueron llevando a nivel sindical y a nivel social esta concesión de todo el poder a las 700.000 aldeas, pero al mismo tiempo una práctica personal de las cosas. Hacerlas vivir en los pequeños grupos para después trasladarlo al resto de la nación. Claro. Y la descentralización del poder. Bueno, él establecía que el poder, él estaba en contra del Estado-Nación, que era sajón, y todo lo conocemos, y que además era capitalista. Él estaba en contra de eso, entonces todo el poder estaba en las 700.000 aldeas en círculo. Y la sociedad era una cantidad de círculos cada vez más estrechos hasta llegar al Parlamento. Pero él no reconocía el poder en el Parlamento. Era en el círculo más externo. Ahí estaba el poder. Para lo cual entonces establecía que en la práctica, y aún después siendo gobierno, era necesario volver a tener la mano de obra a todos trabajando. Para lo cual cada aldea tenía que tener su fábrica de fósforos, su fábrica de jabón. Cada ciudadano tenía que tener su lugar para plantar el algodón, para hacer el cadi. Y si no lo tenía que comprarlo, pero todo el mundo, desde el parlamentario hasta el último, tenía que tejer 1 hora diaria, como símbolo de igualdad entre el rico y el de abajo, que luego iba minorándose en la práctica. La distancia. La claro. distancia, era ahí el tema. Sí. ¿Me entiendes? Y después vino en el tema del reparto de tierras, porque él estimulaba a dar la tierra. Cuando Vinoba, que es su sucesor espiritual, salía con un escribano, recorría las aldeas, hacía arengas a los propietarios y ahí mismo se firmaba dándole tierra a los que no la tenían. Había una práctica de Gandhi muy grande. Es decir, había sectores que lo acompañaban en esto, que era despojarse de lo que uno tenía de más, en todo aspecto, porque estaba el tema de alfabetización, todos los aspectos. Por eso Gandhi es insuperable, cuesta mucho realmente, y explica por qué grandes revoluciones, etcétera, han fracasado por no tomar en cuenta. Por ejemplo, en el programa constructivo no figura la independencia. Claro. ¿Pero por qué? Porque se desprende naturalmente del accionar. Es una consecuencia. Es una consecuencia de la aplicación. Primero en chico y después en grande. El grande no tiene más remedio que rendirse, pero rendirse tranquilamente. Nadie lo está ofendiendo. Le digo no. Y se terminó.